Bendecido día en el Señor para todos ustedes, mis queridos hermanos. Hoy 29 de julio, ya, terminando este séptimo mes del 2024. Hoy nos acercamos aquí para hablar un poco de la palabra del Señor que nos santifica, que nos guarda, que nos protege. Hoy celebramos en nuestra Iglesia Católica a Santa Marta de Betania. Nos ponemos delante de la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando entró Jesús en un poblado, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de Santa Marta, concédenos por su intercesión que, sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versículos del 1 al 11. El Señor me dijo: Ve a comprar un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura, según la orden del Señor. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo: Toma el cinturón que compraste y que llevas puesto en la cintura, levántate y vete al río Éufrates, escóndelo ahí en el agujero de la roca. Fui y lo escondí en el Éufrates, como me había ordenado el Señor. Al cabo de mucho tiempo me dijo el Señor: Levántate, vete al Éufrates, recoge el cinturón que te mandé que escondieras ahí. Fui al Éufrates, escarbé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido, pero el cinturón se había podrido, no servía para nada. Entonces el Señor me habló y me dijo: Esto dice el Señor: Del mismo modo haré que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme. Se porta obstinadamente, ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlos. Será como este cinturón que ya no sirve para nada, porque así como el cinturón va adherido al cuerpo, así quise llevar unidas a mí a la casa de Israel y a la casa de Judá, para que fueran mi pueblo, mi familia, mi gloria y mi honor. Pero ellos no me escucharon. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que toma una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó en fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y las hablaré con parábolas, anunciaré lo que está oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hoy el Señor en el Evangelio y en la primera lectura, pues siempre hablándonos claro, ¿no?, sobre nuestro comportamiento. En la primera lectura, pues habla claramente de un pueblo que no quiso hacer caso, de un pueblo que no fue obediente, de un pueblo que no, mm, de un pueblo que se sometió a otras cosas y no se dejó guiar. Lastimosamente tuvo que terminar asumiendo las consecuencias de todo lo que terminó pasando. Me voy a salir un poco del tema de evangelización, pero también tiene que ver con Dios. En el día de ayer se realizaron las elecciones en,
en nuestro país vecino, en Venezuela. Y bueno, como todos lo suponíamos, la dictadura no iba a permitir perder el poder, iba a utilizar todas las artimañas y se iba a valer de todas las mentiras y de todo el fraude electoral para poder mantenerse ahí y hacer y sencillamente querer legalizar algo que delante de los ojos de Dios y delante del mundo se sabe que es un fraude. Es un pueblo que ha sufrido, un pueblo hermano que ha sufrido lastimosamente por una tiranía que lastimosamente eh, el mismo pueblo en algún momento aceptó. El mismo pueblo terminó siendo engañado, ¿no? Hay que hablar claramente que muchos creyeron en promesas de hombres que mmm, nosotros tenemos un dicho muy colombiano y decimos que pa'l mamón no hay ley. Y quiere decir de que pues para las personas sin honor y sin principios, el romper sus promesas no se les da nada. No cumplir con su palabra no se les da nada y de eso estamos llenos en este país también porque aquí vemos alcaldes, gobernadores, presidentes que rompen su palabra y que no cumplen nada, definitivamente nada de lo que prometieron y son encantadores de personas que definitivamente terminan creyendo en promesas que jamás se van a cumplir, ¿no? Eh, Muchos dirán, pero estás hablando de política, ¿no? Voy a hablar de la evangelización, porque la palabra diablus o diablo, como más se conoce popularmente, etimológicamente viene se le llama así a Satanás, al Dios de la mentira. Por eso cada vez que actuamos en mentira y en falsedad, actuamos a favor del maligno, no a favor de Dios, ni a favor de Jesucristo, porque Jesucristo es camino, verdad y vida, y la única manera de poder vivir cerca de Dios es con la verdad. Lastimosamente, cuando estos hombres, mujeres también que participan en estas cosas de terminar sometiendo a pueblos enteros en dictaduras, tenemos la de Cuba, tenemos la de Nicaragua, tenemos la de Venezuela, pues por temas de poderes, por temas de egocentrismo, por temas de tiranías, porque no se le puede decir otra cosa, pues termina siendo así. De todas maneras, es un pueblo venezolano que ha pagado muy caro el tema de, de haberse dejado deslumbrar por el dinero que en algún momento el difunto Chávez les brindaba, ¿sí? Les brindaba desde lo económico, en bonos, queriendo sustentar a todo un país. Miren, el Evangelio habla claramente y San Pablo lo pone de ejemplo. San Pablo decía, todo el que predica tiene derecho a vivir de la prédica. Pero decía San Pablo, pero yo soy el primero para trabajar. ¿Sí? Soy el primero en trabajar y San Pablo no vivía de la prédica. San Pablo, él era tejedor de tiendas y él se dedicaba a eso. Es más, él decía, yo tengo que trabajar para producir, para ayudar a los demás, decía San Pablo. Entonces, cuando tomamos la actitud de ser subsidiados por una cosa y por la otra, terminamos siendo esclavizados. Terminamos siendo esclavizados porque nos sometemos a que tenemos algo que nos están dando y cuando no lo tenemos, entonces como que si la vida se nos acabara. Lastimosamente, estos hombres y estas dictaduras del socialismo, pues lo que hicieron fue mentirle al pueblo y los engañaron con sus necesidades, ¿no? Eran poblaciones que se encontraban con muchas necesidades y terminaron estos hombres ofreciéndoles dinero y la gente, en pocas palabras, terminó siendo idólatra
al tema del dinero y vendieron su alma y vendieron su libertad y vendieron su estabilidad por temas económicos. Sé que muchos no la pasan bien y mucha gente, es mucho más tirano el que se termina aprovechando de la necesidad de la persona que tiene una necesidad. Es como si una mujer tiene hambre y yo, siendo un desgraciado, porque no es otra palabra la que se puede manejar, vengo y le digo, está bien, yo te doy de comer o te pago, pero tú te tienes que acostar conmigo. O sea, aprovechándome de su necesidad, le termino cobrando eso. Por Dios, eso no tiene ni pies ni cabeza, eso no tiene, yo creo que es uno de los actos más repudiables que se podría hacer, por colocar un ejemplo, ¿no? Así que, queridos hermanos, les pido que sigamos en la oración por nuestros hermanos venezolanos. Nosotros en este país, en Colombia, tomamos una decisión, los que votaron por algo parecido a lo que escogió el pueblo venezolano, y miren cómo están ellos. Lastimosamente dejaron de entrar al diablo a la casa, porque el que actúa y el que sirve en la maldad y en la mentira, pues es hijo de Satanás. Definitivamente por sus frutos los conoceréis, dice el Evangelio, y eso es. Pero estamos a tiempo de seguir orando por nuestra patria Colombia. Esto es un país mucho más complejo que cualquier otro país de América Latina, así que tenemos que seguir orando y tenemos que seguir luchando, porque lastimosamente la ambición del poder y del dinero corrompe la conciencia, y más cuando estás lejos de Dios, cuando en tu corazón y en tu pensamiento Dios no existe, cuando los ha alejado tanto que ya no tienes principios ni éticos ni morales y todo te parece que es válido, que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, llegar a esas narrativas. Así que pues hoy quería hacer este video porque gracias a Dios tenemos una patria defendida en Colombia y todavía podemos seguirla defendiendo, ¿sí? Porque aquí hay muchas personas buenas y, y tenemos que seguir orando por nuestros países latinoamericanos, seguir orando por Venezuela, por nuestros hermanos venezolanos que lo necesitan, por nuestros hermanos en Nicaragua que lo necesitan, por nuestros hermanos en Cuba que lo necesitan. Se equivocaron, pero así como se equivocaron, los caminos se pueden corregir. Lo que pasa es que dejar de entrar a personas como estas, con un grado de maldad tan grande en su corazón, es un problema mucho más grave. Y tenemos que orar y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y nuestras faltas, y pedirle que nos ayude porque necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Dios no puede salir de nuestras vidas, de nuestros corazones. Dios tiene que estar en los corazones de nuestros hijos. Por favor, padres de familia, no dejemos de hablarle a nuestros hijos de Dios, pero no el Dios que nosotros queremos venderles o el que nos han llevado, no, es el Dios que está en las Sagradas Escrituras, el Dios que está en la tradición, el Dios que está en la iglesia, ese Dios maravilloso, ese Dios misericordioso, ese Dios que perdona nuestras culpas y nuestros pecados y nos invita todos los santos días a comenzar de nuevo, así nos hayamos equivocado, a seguir adelante. Queridos hermanos, tenemos que seguir orando. El Señor nos habla en su Evangelio del grano de mostaza y nos dice que si tenemos fe podemos cambiar las cosas, pues tenemos que unirnos como pueblo para seguir orando por nuestras regiones, las regiones en el Cauca, en Nariño, en Arauca, en muchas, en norte de Santander, muchas regiones de nuestro país lastimosamente sufren el flagelo de la guerra hoy en día, porque nos mintieron y nos seguirán mintiendo y no podemos permitir que eso pase. Queridos hermanos, oremos para que siempre la verdad de Cristo nos acompañe y no la verdad de los hombres, porque la verdad de los hombres es una mentira también. Solamente la verdad de Dios es la verdad del Evangelio. Queridos hermanos, ya saben, Edwin Andrés López, sigo orando por ustedes, por favor no dejen de orar por este servidor.
seguimos compartiendo el camino de la evangelización. Ya he podido salir de muchos compromisos, así que vamos a tener el tiempo de poder retomar estos videos hablando un poco más de la palabra de Dios, porque es importante para todos nosotros, para nuestras comunidades, seguir luchando en el camino del Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan un feliz y excelente día en el Señor. Y ánimo Venezuela, que seguimos orando por ustedes como hermanos, como pueblo hermano. Dios los bendiga.